El libro de Habacuc es un libro pequeñito, tiene solo 3 capítulos, pero es conocido como uno de los profetas menores, y no porque sea menor o chaparrito o jovencito o porque sea un libro de menor importancia, sino es un profeta menor porque es un profeta que lo que él escribe es pequeño, es un mensaje breve, pero bastante contundente, el mensaje que Habacuc escribe y el que vamos a leer esta noche. Y el mensaje se llama La pregunta de siempre. Y la pregunta de siempre es la típica, es ¿por qué? ¿No? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, que siempre estamos como que ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y por qué dijo eso? ¿Y por qué no pasó esto otro? No sé. El por qué siempre es la pregunta recurrente y es una pregunta que este hombre pues también se hizo. Entonces es importante lo que vamos a leer. Y de hecho vamos a leer del verso 1 al verso 4, que es la porción que vamos a estudiar esta noche. Vamos a leer y vamos a estudiarlo. Dice así, Habacuc 1 del 1 al 4. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Quizás te preguntas, bueno, ¿qué tiene de importante Habacuc para nosotros? Pues Habacuc es un libro que está dentro de la Biblia y eso ya es cataloga para estudiarlo. En 2 de Timoteo 3:16, ahí Pablo dice que toda la palabra de Dios es inspirada. Toda es inspirada y es útil para una serie de cosas, para enseñar, para instruir, para corregir. Entonces, lo que Habacuc nos tiene que decir, y de hecho lo que vamos a ver de Habacuc y de lo que él dice y de lo que Dios dice, es también útil para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Y es un libro corto, bastante interesante y bastante directo realmente con lo que quizás estamos viendo y viviendo en estos tiempos acá en México. Realmente este fue quizás un pequeño cambio de planes porque realmente lo que íbamos a seguir estudiando era Levíticos, que es la continuación estamos en el Pentateuco, ¿no? Pero creo que nuestro país, pues necesitamos entender realmente lo que está ocurriendo y de dónde va a venir nuestra esperanza y dónde tenemos que tener nuestros ojos puestos con todo lo que pasa. Y a lo mejor estos últimos meses han sido un tema y quizás mañana va a ser otra situación que va a surgir y la pregunta va a ser otra vez, bueno, ¿por qué pasa esto, no? Pero un poco de Habacuc, ¿quién es este hombre Habacuc? El nombre Habacuc quiere decir abrazar. Eso es lo que significa su nombre, abrazar. Y me gusta porque realmente este hombre Habacuc en cierta manera es un hombre que su mensaje es entender de que para primero poder abrazar a una nación, Dios tiene que abrazarnos a nosotros. ¿Ves? A veces decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Dónde viene la esperanza? ¿Cómo puedo ayudar? ¿O en qué voy a contribuir yo? ¿En qué vas a contribuir tú para hacer las cosas diferentes? Y quizás tenemos que partir por eso. Antes que nosotros podamos abrazar a alguien, antes que nosotros podamos consolar a alguien, Dios tiene que abrazarnos a nosotros. Para que con esa consolación y ese Padre de misericordia que dice Pablo que Dios es, también lo puede hacer para los demás. Y Él nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros, dice Pablo. Entonces, Habacuc quiere decir eso, abrazar. Y realmente no hay mucha información de quién es Habacuc, no hay muchos textos quizás donde podamos entender un poco más de información de él. Sabemos su nombre, sabemos que es un profeta un poco atípico a los otros profetas. Realmente los profetas, pues es un hombre que Dios levanta para entregar un mensaje. Pero aquí, a diferencia de los profetas pues, normales o comunes, es que aquí el que comienza hablando no es Dios, sino que es el profeta, ¿ves? Es Habacuc el que comienza hablando. Es Habacuc el que toma la iniciativa y es Dios quien va a responder a lo que Habacuc va a decir y a lo que Habacuc va a preguntar. Entonces,
podríamos decir que Habacuc es como una especie de conversación o un diálogo que Habacuc tiene con Dios. Y es padre porque te das cuenta de que este hombre tiene la libertad y tiene la confianza y el atrevimiento de hablar de una manera y comenzar esta conversación de una manera quizás bastante desafiante, podríamos pensar, de la manera como él comienza a escribir. Y su lenguaje es bastante poético, es quizás un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero, ¿quién era este hombre? Pues fue un hombre que fue profeta y que fue profeta del reino de Judá. Ahora, uno tiene la idea y estás acostumbrado a escuchar de Israel y del pueblo de Israel, pero después de que murió David, vino su hijo Salomón. Cuando murió el rey Salomón, el reino se dividió en dos. El reino del sur, que es Judá, fue uno, y el reino del norte, que es el reino de Israel. Pero Judá es el reino donde este hombre, Habacuc, está sirviendo. Es en este reino donde él va a entregar este mensaje. Y es ahí donde él se ubica, ¿no? ¿Y cuáles son los tiempos en los cuales Habacuc está viviendo? Habacuc está viviendo en tiempos de violencia. Son tiempos violentos, son tiempos de corrupción, tiempos de mucha maldad. Quizás no tiempos tan diferentes a lo que estamos viendo ahorita, ¿ves? A situaciones que vemos por todas partes, no solamente quizás en nuestro país, sino que también fuera. Es cosa de ver las noticias, tú prendes la televisión y te das cuenta de que realmente las noticias malas están a la orden del día. No solamente en nuestro país, sino que también en otros lugares hay malas noticias y hay violencia y hay rumores de guerra y cosas así. Y ese era el momento en el cual pues, Habacuc está viviendo lo que él está viendo y el contexto donde él le toca vivir, ¿no? en ese tiempo en Judá. El libro se podría decir que lo podríamos dividir como en tres partes. Primero comienza con la queja de Habacuc. Así comienza el libro, con una queja. Después viene la respuesta de Dios, ¿no? La respuesta de Dios a la queja de Habacuc. Y finalmente termina el libro Habacuc adorando y orando a Dios. Es como que entiende y agarra la onda de que realmente dónde tenía que poner sus ojos. Y me gusta Habacuc porque realmente te puedes identificar con él fácilmente. Nos podemos identificar con él fácilmente. ¿Cuál es la fecha en la cual Habacuc vivió? O más o menos cuáles son los años en los cuales él escribe este libro. Es en el siglo XVII, en el año 600 y algo. Probablemente un poquito antes del año 609, antes de Cristo, Habacuc escribe este libro. Y el hombre que está gobernando Judá, el rey de Judá, es un hombre llamado Joacim, que voy a explicar un poquito más adelante. Decíamos que vivían en tiempos de violencia, tiempos de crisis. Esa crisis en los tiempos de Habacuc era una crisis interna y una crisis externa. Primero la externa, la exterior. En ese tiempo el imperio asirio, que era un imperio que había sido fuerte, está en declive. Está declinando el imperio asirio. Por otra parte están los egipcios, que eran una sombra de lo que realmente conocemos de los egipcios. Egipto también está como que en retirada. Y la nación o el país o el imperio que está como que surgiendo y apareciendo en la escena o en el horizonte son los babilonios. Es el imperio de Babilonia. Todos recordamos al famoso Nabucodonosor, ¿no? Que parece trabalengua para los niños, pero es ese imperio el que está gobernando. ¿Qué ocurre ahí? Egipto está en pleito y está en ese conflicto, hay mucha tensión por todas partes, es un conflicto internacional y Judá, en cierta manera, el rey va a tomar como que cierta acción y sale a defender su nación, el rey que había en ese tiempo, que todavía no es Joacim, es su padre, Joacías. Él sale a defender para que los egipcios no se le metan a su reino. Y en una batalla el rey sale herido por el faraón egipcio. Y al regresar él a Jerusalén, el rey muere. El rey de Judá muere. Y ahí donde pues, las situaciones empiezan a complicarse aún más para este reino, para el reino de Judá. Porque este rey, que había sido muy, muy buen rey, se desaparece. ¿Ves? Este hombre, este rey, había comenzado siendo rey a los 8 años. Imagínate un niño del salón de niños de 8 años y le dices, ok, ahora tú eres el rey. ¿En qué está pensando ese niño? En Angry Birds, no sé.
Imagínate un niño de 8 años que tiene que asumir la responsabilidad de ser el rey de una nación. Pero ese niño, finalmente, pues Dios lo usó para un gran propósito. Ese niño trajo toda una reforma a Judá. Y finalmente en ese tiempo las cosas espiritualmente estaban horribles, pero este rey realmente Dios lo usó para como un despertar en el pueblo, en Judá. Y en ese tiempo descubren los rollos de la ley. Y finalmente entienden de que han estado viviendo todos estos años y décadas bien lejos de la voluntad de Dios. Bien lejos de la voluntad de Dios. Y cuando el rey Josías se da cuenta de eso, fue un día donde él hizo una demostración de arrepentimiento. Fue un hombre que Dios usó, pero fue un hombre que murió en combate. Y se acabaron los buenos años, el buen reinado que probablemente Habacuc vio, ¿no? Vio el tiempo bueno. Y viene la transición de quién va a quedar. Entonces, Babilonia está surgiendo. Asiria está declinando y Babilonia tiene una guerra que es la de Carquemis, es una de las batallas antiguas más conocidas en el año 605. Y ahí Babilonia vence a los egipcios y finalmente Egipto empieza como que ya una retirada del área de Palestina donde está Judá. Empieza una retirada, porque ¿qué habían hecho los egipcios? El faraón egipcio había, al morir Josías, la misma gente había levantado como rey al hijo de Josías, pero solo estuvo en el gobierno por 3 meses. Entonces, ¿por qué? Porque cuando el faraón viene de vuelta de esa guerra, él dice, no, pues vamos a poner a otra persona, vamos a poner a una persona de mi confianza. Y pone a este malvado rey, Joacim, que es realmente una persona que va a depender mucho de Egipto. De hecho, fue tan malvado que él cobraba impuestos a su gente para mandarle los impuestos al faraón, a los egipcios. Y no solamente fue cruel en su manera de gobernar, lo peor que él hizo fue realmente que, dice la Biblia, que él hizo lo malvado delante de los ojos de Dios. Él es conocido por eso, ¿ves? Por hacer lo malo y lo perverso delante de los ojos de Dios. De hecho, mira, vamos tantito a Segunda de Crónicas. Ahí está la sentencia o la referencia a este hombre, Segunda de Crónicas 36, versos 5 al 8. Segunda de Crónicas 36. Todo esto es importante porque necesitamos entender el contexto en el cual Habacuc está viviendo y lo que él está viendo y lo que él está sintiendo. Segunda de Crónicas 36, verso 5 al 8, dice así. ¿Están ahí? Segunda de Crónicas 36, 5 al 8. Dice, cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Ahí está, hizo lo malo. Fíjate el 6. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Entonces Joacim es este rey malvado, perverso, que hace lo malo ante los ojos de Dios, que es el rey bajo el cual Habacuc va a escribir todo esto que vamos a leer y que hemos leído. Todavía no llega el momento o el punto que dice ahí que Nabucodonosor viene y los invade, ¿ves? Todavía no ha llegado ese momento. Ese momento está a las puertas, ¿ves? De hecho, Dios va a hablarle a Habacuc y le va a anticipar lo que va a ocurrir. No lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver el próximo miércoles. Pero es un hombre malvado, y realmente pues bajo su reinado es que va a venir como la destrucción realmente y el castigo y el juicio en contra de Judá. Ahora, dices, el escenario que está viendo Habacuc es horrible. Después de haber visto un rey que realmente trajo un avivamiento o un regresar a Dios como Josías, y ver que Josías realmente entendió la importancia de la palabra de Dios,
de dejar la idolatría, de terminar los sacrificios que el pueblo hacía a ídolos, a dioses paganos, y instaurar todo lo que la ley mandaba, y ahora ver esta otra realidad, ¿ves? Es como, bueno, que siempre los tiempos pasados eran buenos, ¿no? Y ver cómo un país, cómo tu nación va cambiando y se va descomponiendo. Eso yo creo que es lo más trágico. A veces cuando naces bajo ciertas circunstancias que son adversas, bueno, es difícil, ¿no? Pero cuando has visto buenos gobiernos, gente que ha gobernado con justicia, y de repente ves que las cosas cambian así, y de un día para otro las cosas empiezan a andar mal, yo creo que eso deprime a cualquiera. Y te empiezas a preguntar lo que aquí Habacuc se va a preguntar y se está preguntando. Entonces, lo primero que dice, fíjate en el verso 1, dice que esta es una profecía que vio el profeta Habacuc. Y aquí comienza, Habacuc es el autor, ya nos queda claro que él es el autor. Dice que es un profeta de Dios. El mensaje, su libro es bastante corto. No sabemos nada más antes de él ni después, que Dios lo haya usado de una manera tan visible, pero es un profeta de Dios, y la verdad, ser un profeta de Dios no era nada fácil. No era un trabajo o una asignación fácil. Realmente eran personas que sentían o recibían el desprecio de la gente, el rechazo de la gente, porque generalmente su mensaje era un mensaje de corrección de parte de Dios. Entonces tener esa profesión o ese llamado era bastante difícil para cualquier hombre. Quizás un ministerio bastante solitario. Pero finalmente eran hombres que Dios levantaba para momentos claves en la historia del pueblo de Israel. Y Habacuc es uno de ellos. Y dice que, fíjate el verso 2, comienza la queja. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Así comienza Habacuc, quejándose por lo que ve, quejándose por lo que ha oído, quejándose por las cosas van mal, quejándose. Y la queja la ves bien clara en la pregunta que él hace. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Dios, las cosas van a seguir como están? ¿Hasta cuándo? Y es bastante honesto Habacuc. Tiene los pantalones bien puestos para preguntarle de una manera así a Dios, oye, Señor, bueno, ¿hasta cuándo esto? Honesto, directo, ¿verdad? Directo con Dios. No anda con rodeos, no así como que, ay, Padre nuestro, no, o sea, Señor, ¿hasta cuándo? Porque es un tiempo de desesperación, ¿ves? No es un tiempo donde las cosas están tranquilas, donde hay tiempo para estar relajado. No hay tiempo para eso. Habacuc está desesperado porque está viendo una situación y básicamente es hasta cuándo, es la idea, hasta cuándo no me vas a hacer caso, Señor. Esa es la idea de la palabra. ¿Por qué no me haces caso, Señor, de lo que te estoy pidiendo o de lo que te estoy diciendo? ¿Acaso tú no estás viendo lo que yo estoy viendo? Así está Habacuc, a ese nivel de desesperación y de angustia por lo que él veía todos los días en su país. ¿Ves? Habacuc está orando, está hablando y está preguntándole a Dios alguna explicación del por qué. Es desesperación, es impotencia, es frustración. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con nosotros cuando vemos la injusticia? Cuando vemos que las cosas no están como debiesen de estar. Y no me refiero quizás políticamente, porque no vamos a hablar de política. Hablando moralmente, espiritualmente, la condición de nuestro país. ¿Dónde estamos los cristianos en todo este cuento? ¿Ves? Jesús nos dijo que este mundo estaba en tinieblas, eso no es ninguna novedad. ¿Ves? La pregunta es, ¿dónde está la luz y dónde está la sal? Que somos nosotros. ¿Ves? Entonces somos buenos para hablar mal del presidente, somos buenos para apuntar y hablar mal de las autoridades, pero ¿qué onda contigo? El presidente no es la luz ni la sal de esta tierra. Tú sí lo eres, yo sí lo soy. Entonces, ¿por qué no andamos quejando? Estamos como un poco como Habacuc quizás, pero Habacuc en cierta manera, a pesar de la queja, él va donde tiene que ir, donde tenemos que ir, ¿ves? Va con Dios, va con Dios. No se anda quejando por Facebook, ¿ves? No anda hablando mal del presidente por Facebook tampoco. Va a hablar con Dios, porque ahí es donde él tiene que ir. Él sabe dónde debe de ir. ¿Quién le va a dar la respuesta? ¿Quién va a dirigir sus pasos?
Entonces, la pregunta es, nos identificamos con Habacuc y decimos, pues, qué padre que Habacuc pueda hablarle así a Dios. ¿Con quién te quejas tú? ¿Ves? ¿O a quién vas cuando tienes una situación en la cual dices, no, es que esto ya no lo soporto? O sea, ya ese es el colmo, ya, o sea, las cosas están horribles, pero ¿con quién te quejas? ¿A quién le hablas? ¿A quién le dices? ¿Con quién vas? Aquí podemos aprender que realmente Habacuc nos muestra con quién debemos de ir, ¿ves? Tenemos que ir con el Señor, tenemos que ir con Dios. La Biblia nos dice que tenemos que, todas nuestras ansiedades, todo nuestro afán, tenemos que ponerlo en oración delante de Dios, ¿ves? Somos buenos para quejarnos, ¿qué tan buenos somos para orar respecto a eso? Orar sobre las situaciones, venir con Dios y decirle, Señor, mira, o sea, no hay esperanza, no hay manera de que estas cosas cambien, pero vengo contigo, ¿ves? No sigo en esa condición de apatía, de indiferencia, de falta de identificación. No importa cómo están las cosas en mi familia, no importa cómo están las cosas en mi trabajo, no importa cómo están las cosas en mi ciudad, no importa cómo están las cosas en mi país. Y seguimos así como que marcando el paso sin ningún tipo de dolor y como que preocupación por las condiciones que estamos viendo, ¿ves? Todo lo que está pasando, toda la corrupción, toda la maldad, lo que ocurrió en Guerrero, que finalmente que si eran los muchachos, que no son los muchachos, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ves? ¿Dónde vamos a recurrir? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién nos va a escuchar? ¿Ves? Tu voz no importa en lo absoluto en este país, ni la mía. Mi voz, puedo decir un montón de cosas de lo que quiera, pero mi voz no va a tener ninguna resonancia en este país. Pero mi voz sí va a ser escuchada por Dios, y la tuya también. Entonces a veces perdemos la noción de lo que tenemos que hacer, ¿ves? Tenemos que venir con Dios, tenemos que ir con Dios como lo hizo Habacuc. Mira, vamos al Salmo 13. En el Salmo 13 ves quizás algo similar, una actitud similar a la que tiene aquí Habacuc. Salmo 13, verso 1. Fíjate, el salmista, un salmo de David dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? O sea, ¿hasta cuándo? O sea, esto no es una oración pasiva, ¿ves? No es así como que, a ver, Señor, pues a ver si me escuchas, o no, o sea, ¿hasta cuándo? O sea, es una intención, es una intensidad, es realmente orar fervientemente, como dice la Biblia, que tenemos que orar en ciertas ocasiones, a veces con el corazón es lo que estamos diciéndole a Dios. ¿Hasta cuándo? Y con esa, como que, Señor, o sea, si tú no me respondes, si tú no me escuchas, o sea, nada me va a servir. Así oraba David en ese momento, así está hablándole Habacuc a Dios en este momento crítico en la historia de su nación, en su país. ¿Hasta cuándo? Y fíjate la frustración de Habacuc ahí en el verso 2, dice, porque dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás y daré voces, dice, a causa de la violencia y no salvarás? Habacuc ha hecho dos cosas, ha clamado, dice, es la palabra que usa, clamado, y ha dado voces. Y eso te habla de la intensidad con la cual él le ha hablado a Dios. La idea de clamado es una exclamación a gran voz. Habla de realmente una exclamación a gran voz en ese tiempo en el que Habacuc estaba solo con Dios, buscando la dirección de Dios, buscando el rostro de Dios, y realmente con una intensidad de realmente, o sea, Dios puede hacerlo aquí o nadie lo va a hacer, ¿ves? A gran voz. Entonces dice dando voces, y la idea de dando voces es alaridos de angustia. O sea, lo que tú veías a Habacuc como quizás externamente era una demostración del pesar que él tenía en su corazón, ¿ves? De ver cómo su país estaba yendo al bote de la basura, cómo las cosas no pintaban bien, cómo las cosas realmente no había ninguna esperanza para ningún cambio. Y su percepción, la percepción de Habacuc es que la percepción que a veces nosotros tenemos cuando oras, es que Dios no te está escuchando. ¿Ves?
No, pues Dios no está escuchando porque Dios no está haciendo nada, ¿ves? No estoy viendo nada, entonces eso significa que Dios no me ha escuchado. Así pensaba Habacuc. No, Dios no ha cambiado las cosas, no ha hecho lo que yo pienso que tiene que hacer, entonces eso significa que Dios no me escuchó, que Dios no está escuchando, que Dios no está interesado. Pero sí Él está escuchando, ¿ves? Sí está viendo y lo vamos a ver más adelante cuando Él responde, la primera respuesta que le da Dios a Habacuc. Entonces, ya me cansé fue el hashtag, no hashtag es un carro. El hashtag más tuiteado después de la tragedia o de una conferencia de prensa del procurador. Ya me cansé, ¿ves? Y así está Habacuc, ya me cansé también. Y así está mucha gente, ya me cansé, pero solo se queda en el ya me cansé. ¿Ves? ¿Qué vas a hacer después del ya me cansé? La pregunta es, ¿ya oré? Porque todos estamos cansados de las cosas que a veces que vemos, pero ¿qué estás haciendo con el ya me cansé? ¿Ya oré? ¿Ya busqué a Dios? Pues Habacuc estaba cansado, pero pues finalmente va con Dios. Ahora, fíjate el verso 3. Dice, ¿por qué? Ahí va la segunda pregunta. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contiendas se levantan. La segunda pregunta, que es parte de su queja, es ¿por qué? Es ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué me toca ver todo esto? ¿Te has preguntado eso tú alguna vez? Yo me lo he preguntado quizás muchas veces. ¿Por qué me está pasando esto? ¿O por qué me toca ver esto? ¿Y por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué me han dicho esto? ¿Y el por qué? ¿Ves? Es una pregunta bien vieja. Siempre ha estado el por qué. Pero a veces preguntamos mal. A veces siempre queremos saber por qué. Y cuando Dios le responda, lo vamos a dejar en suspenso. Vas a entender que a veces hacemos mal las preguntas. Le preguntamos mal a Dios. Porque Dios quiere mostrarnos algo que nosotros no hemos visto y no entendemos. Entonces, pero aquí está, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de todo esto que estoy viendo? ¿Por qué mi país le está yendo así? ¿Por qué las cosas están saliendo así? Habacuc no entiende, ¿ves? Y Habacuc es un profeta de Dios y no entiende lo que está ocurriendo. ¿Ves? A pesar de ser un hombre espiritual, un hombre que ama al Señor, un hombre que probablemente servía al Señor en otras funciones, ¿ves? Aquí lo ocupa Dios como un profeta, pero probablemente era un hombre que servía. Él, a pesar de su relación y de su temor y su reverencia a Dios, él no entiende ciertas cosas. ¿Ves? Como tú y yo no entendemos muchas cosas, aunque estés caminando con el Señor. Aunque tengas una súper buena relación con Dios, van a haber un montón de cosas que no vas a comprender. Y te vas a preguntar y vas a cuestionar. A veces, que no puedes preguntarle nada a Dios. Aquí ves un hombre espiritual preguntándole a Dios que quiere saber por qué. Y quiere entender la razón por la cual Dios, aparentemente, según él, según su perspectiva, no se está moviendo de acuerdo a lo que él piensa que tendría que hacer Dios. ¿Por qué? ¿Ves? Todos tenemos dudas. Todos tenemos dudas. Y todos, es válido tener dudas. Pero que tus dudas no te alejen de Dios. Que tus dudas te traigan a Dios. Te acerquen a Dios, ¿ves? Habacuc no está huyendo de Dios, buscando la respuesta en otro lugar que no es Dios. Él sabe que la respuesta y el que va a escuchar su queja es el Señor, ¿ves? Pero muchas veces nosotros andamos buscando las respuestas en cualquier otro lugar. Y andamos, y incluso las dudas, no, pues ya Dios ya no chambea porque pues no me funcionó, o no actuó como yo quería, y finalmente pues esto del cristianismo pues no me funcionó. Pues aquí ves un hombre con una situación, una encrucijada en su vida, una encrucijada en su nación, realmente yendo a donde él sabe que puede encontrar esperanza. Y es ahí donde tienes que ir tú. Es ahí donde debo de ir yo, ¿ves? Que mis dudas me acerquen al Señor, que no me alejen de Él. Entonces Él no entiende el propósito. Y fíjate, hay una palabrita que Él repite 2 veces que me llamó mucho la atención. Dice, ¿por qué me haces ver
Aparece al comienzo del 3 y después dice, y haces que vea. Entonces, como que Habacuc está diciendo, a ver, Señor, ¿cuál es? O sea, no entiendo, ¿no? ¿Por qué me estás haciendo como que a la fuerza quizás ver estas cosas? ¿Por qué estás permitiendo que yo vea toda esta tragedia? Él no lo entiende aquí todavía, ¿ves? No lo entiende. Probablemente quizás como a veces todos nosotros lo hacemos, estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. Está enfocado en Él, en cómo Él se siente, lo que Él ve. Su visión es bastante limitada, obviamente ve toda la tragedia, pero su visión, como nuestra visión es limitada, no entendemos las razones que hay detrás de las cosas que ocurren, de las tragedias, de a veces el silencio de Dios. No lo entendemos, ¿ves? No lo vemos. A veces estamos demasiado enfocados en nosotros mismos, en que se trata de mí, en que ¿por qué Dios no me da? No, se trata de uno, ¿ves? Y así quizás un poco está Habacuc, como que enfocado en sí mismo o enfocado en la situación, en el problema. ¿Cuántos de nosotros no nos enfocamos en eso, ves? Viene un problema, viene una tragedia y estamos ahí como clavados y no hay nadie que nos saque de ahí, ¿ves? Estamos como que agarrados de la situación y no queremos escuchar a nadie. No queremos voltear y realmente buscar a Dios porque estamos clavados en la situación. Y así está Habacuc. ¿Qué es lo que él estaba viendo? Aquí lo nombra, lo que a él le tocó ver. Lo describe como iniquidad, molestia, destrucción, violencia, pleitos y contiendas. Eso es lo que él veía todos los días. Cualquier semejanza con nosotros es mera casualidad. La palabra de iniquidad es maldad, son problemas. La idea de molestia, que la palabra que usa aquí Habacuc es preocupación. O sea, las preocupaciones están a la orden del día, el dolor está a la orden del día. La idea de destrucción quiere decir furia o devastación. Y todavía no viene Babilonia, ¿ves? A tomar a Judá, todavía no viene, ¿ves? Es lo que se ve en su nación, en las calles de la ciudad. Habla de violencia, obviamente eso es maldad, es crueldad. Habla de pleitos, o sea, contiendas. Y la idea de esa palabra es no solamente contiendas personales, sino que también contiendas legales. Y hoy día tú ves qué tan fácil te pueden demandar. Te demandan por cualquier cosa, te meten una demanda. Por cualquier situación, una cosa insignificante. Te voy a meter una demanda y la gente se anda demandando unos a otros. Pues no era muy diferente de los tiempos de Habacuc, ¿ves? Así la gente también se estaba demandando legalmente, pleitos en los tribunales, conflicto. Y tú dices, ¿por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué te sorprende de las cosas que vemos? ¿No te acuerdas que vivimos en un mundo caído? ¿Ves? A veces pensamos que nuestro mundo es Disneylandia, no lo es. Y nos sorprende de las cosas que vemos y lo oscuro que se ve este mundo, pero es un mundo caído sin Cristo. ¿Qué esperábamos? Así es el mundo. Ese es el mundo al que Dios amó. Y mandó a su Hijo para venir a salvarnos, ¿ves? Pero es un mundo que está en tinieblas. Fíjate el verso 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Aquí vemos que Habacuc no solamente habla de las condiciones quizás en las calles, de la maldad en general. Aquí yo creo que Habacuc está hablando de cómo están las instituciones funcionando en su país. Hay corrupción. Fíjate cómo lo describe. Y partiendo quizás por instituciones religiosas, porque habla ahí de la ley, y no está hablando necesariamente de la ley civil. La idea original la está hablando de la ley, el Pentateuco, la Torá. Entonces aquí Habacuc está diciendo, mira, la ley es debilitada, o sea, hemos sacado a Dios de nuestro país. Hemos sacado a su palabra de donde estaba antes, ¿ves? La encontramos la ley, encontramos bajo Josías el rollo donde estaba la ley que Dios nos dio para que empezásemos a vivir bajo ellas, pero llega este hombre y ¡pum!, saca todo, y la gente empieza la perversión y la tragedia y la maldad. Y eso es lo que ocurre cuando queremos mantener a Dios en un rincón. Después nos preguntamos, ¿por qué las cosas están como están? Porque no queremos darle lugar a Dios en nada. No queremos darle lugar a Dios en nada. Y cuando
arrinconamos la palabra de Dios, cuando arrinconamos las verdades de Dios, eso se va a ver en nuestra sociedad. Eso se va a ver. Va a traer una consecuencia, un efecto. ¿Qué ocurrió porque la ley era debilitada? Dice que el juicio no sale según la verdad. Cuando tú quitas a Dios de la ecuación, pues puedes esperar cualquier cosa. Cualquier cosa. Si imagínate, si entre nosotros que somos cristianos, que somos carnales y a veces actuamos mal, imagínate en un mundo donde esas personas no han sido regeneradas. Cuando quitas realmente las leyes y lo que Dios dice, esto no lo debes hacer, ¿qué podemos esperar? ¿Ves? Las leyes que Dios nos ha dado, sus principios, son las cosas que están fijas, que no se pueden mover, ¿ves? ¿Cómo tú sabes a qué velocidad vas si no tienes un velocímetro? ¿Cómo tú puedes detectar realmente si vas rápido o vas fuerte? Es simple observación, tú ves por tu ventana y ves si las cosas pasan rápido al lado tuyo, es porque vas muy rápido. Pero esas cosas están fijas en el piso, ¿ves? Tú puedes ir rápido a una gran velocidad y va otro carro a la misma velocidad y para ti parece que fuese como que vas a 10 kilómetros por hora, porque el otro auto va en movimiento, ¿ves? No percibes la velocidad a la que realmente vas porque todo se está moviendo. Es solamente tú percibes, yo percibo a qué velocidad voy cuando me comparo con algo que está fijo, que está parado. Entonces, ¿qué es lo que hemos querido hacer? Hemos querido empezar a mover las cosas que siempre hemos considerado que eso es verdad, que eso no se cambia. Y cuando todo empieza a mover, ya pierdes la noción de dónde estás. Y cuando empiezas a decir que eso que antes era bueno, ahora es malo, y lo que es malo antes, ahora es bueno, pues ya perdimos toda referencia y todo punto de comparación para ver realmente dónde estamos. Entonces, tú ves toda la agenda de este mundo de querer hacernos o querer imponer su propia agenda perversa, anti Dios. Y las cosas están cambiando, ¿ves? Y las cosas no se están poniendo buenas, se están poniendo feas. Así como estaban en los tiempos de Habacuc, la ley debilitada. La consecuencia, el efecto, pues la ciudad, el país lo estaba viendo, lo estaba resintiendo, ¿ves? No solamente eso, fíjate cómo dice después, dice al final del verso 4, por cuanto el impío, dice, asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hay una corrupción generalizada. Aquí la idea de asediar al justo es como una extorsión. ¿Has escuchado esa palabra? Extorsión. El impío está asediando al justo. Lo quiere extorsionar. Y eso es lo que vemos hoy. Eso lo podemos ver hasta incluso aquí en nuestra ciudad. Extorsiones y cosas así. Entonces, ese es el panorama, ¿ves?, que está viviendo este hombre. Un hombre que ama a Dios. Ahora, ¿cuál es la esperanza? Vamos a ver la respuesta de Dios el próximo miércoles, pero no tenemos que irnos sin esperanza, porque sin esperanza estamos perdidos. La Biblia nos dice que donde sobreabundó el pecado, o abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? La gracia de Dios. Y eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesita este país, eso es lo que necesita tu vida. Y eso a lo mejor dices, no me importa mucho mi país, mi vida es una tragedia. Mi vida es un desastre. En mi vida están pasando todas estas cosas. ¿Qué va a ocurrir? ¿Dónde hay esperanza para mí? Pues donde la ha habido siempre, en Jesús. Ahí está nuestra esperanza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que venir a Dios, tenemos que venir a Jesús. En el Salmo 127 dice ahí el salmista de que si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, no importa lo que tú hagas, no importa lo que hagamos en este país, no importa a cuánta marcha tú vayas, si Dios no cuida esta ciudad, en vano hacemos todas las cosas. Tenemos que volver a Dios. Él es el que vela la ciudad. Él es el que vela tu casa. Él es el que vela por tu familia. Tenemos que volver a Él. Entonces, queremos protestar y queremos manifestarnos. Tenemos que orar. Tenemos que volver a Dios. Ese es el punto de donde jamás tuvimos que habernos alejado. Como nosotros como cristianos, si estás dormido es un tiempo para que despiertes espiritualmente.
No es un tiempo para estar perdiendo el tiempo, los tiempos que vivimos. Es un tiempo para despertar y para volver a Dios y para retomar ese primer amor que tenías quizás hace tiempo atrás. Y que tú lo dejaste. No es que Dios te dejó a ti, es tú lo dejaste. Tenemos que volver a Dios, volver a Él. La solución para la tragedia y la solución para la oscuridad no es el hombre. No importa quién esté en la Casa Blanca. No importa quién esté en Los Pinos. No importa quién esté en el Congreso. Lo que importa es quién está en el trono del universo. Ahí es donde tenemos que poner los ojos. ¿Ves? Habacuc está poniendo los ojos como nosotros. Lo está poniendo en la situación, en las circunstancias, en las tragedias. Y claro, tenemos que identificarnos dónde está el dolor, ¿ves? Es identificarnos con el dolor. Pero nuestra esperanza y la solución no va a venir jamás del hombre. No seamos ingenuos, hermanos. O sea, la solución no viene de un hombre. Pueden haber hombres que quizás puedan gobernar bien y a la hora que ejerces tu voto, tienes que decidir con sabiduría y orar, ¿ves? A veces nos quejamos, ¿y cuántos de ustedes votaron? No, somos buenos para quejarnos, pero ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes ejercieron su voto realmente? Siendo buenos cristianos, buenos ciudadanos. Un buen cristiano es un buen ciudadano. Cumple con lo que se le pide, ¿ves? Pero ni siquiera hacemos eso, ni siquiera votamos. Y a veces votamos por cualquier persona, por un color. Y no investigamos cuál es la agenda, cuál es el plan de gobierno de esa persona. No importa el color que sea, tú tienes que analizar si eso, lo que este hombre o esta mujer propone, está alineado con lo que la Biblia dice. No importa de qué color sea. Entonces, tenemos que ser sabios, pero tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza no en un partido, no en una persona, sino en Dios. Él es nuestra esperanza, porque la solución no está en un hombre. Mira, vamos a Juan 1. Juan capítulo 1. Verso 4 al 5. Juan 1, 4 al 5. Dice así, Juan 1, 4 al 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Está hablando de quién aquí? Está hablando de Cristo. Está hablando de Jesús. Y fíjate cómo habla aquí Juan, dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Estamos en tinieblas. ¿Dónde vamos a encontrar luz para nuestro país? En Jesús. Él es la luz de los hombres. Y siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Él es la luz. Y fíjate, 5, la luz en las tinieblas resplandece. Si hubo una oportunidad para la causa del Evangelio, es ahora. ¿Ves? La luz resplandece cuando hay tinieblas, no cuando hay más luz. Y la noche hace un gran contraste con la luz. Cuando está bien oscuro es que realmente podemos apreciar dónde está la luz y qué tan intenso brilla. Entonces es un tiempo no es para deprimirse, no es un tiempo para decir, pues no, qué pésimo. Es un tiempo para entender de que ahora, quizás como otro tiempo en nuestra historia, o en la historia cercana o reciente, es donde realmente el Evangelio puede brillar y Jesús puede brillar y quiere brillar con mayor intensidad. Y ahí donde entras tú y yo, ¿ves? ¿Dónde te ha puesto Dios? ¿En un trabajo, en la escuela? ¿Dónde Jesús quiere brillar a través de ti? ¿Dónde Jesús quiere que tú seas la sal donde Él te ha puesto? ¿En qué lugar? Esta es una oportunidad, es una gran oportunidad para la causa del Evangelio, como dice ahí. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿ves? Si tú estás del lado de Jesús, estás en el lado ganador. Estás del lado ganador. Y no por quién ni tú y yo somos, es por quién es Él. Dice que no van a prevalecer y no prevalecieron contra Jesús. Los hombres pasan, los malos gobiernos pasan, los buenos gobiernos también pasan. Pero pues, Jesús jamás va a pasar. Nada puede prevalecer en contra de Él. Entonces,
tenemos que volver a Jesús. Ahora, también tenemos que recordar algo que Jesús nos dijo. En este mundo vamos a tener ¿qué? Aflicción. Vamos a Juan 16. Juan 16, 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde quieres buscar tú o encontrar la paz? ¿Dónde la andas buscando? ¿Ves? Cualquier lugar que no sea Jesús siempre te va a quedar mal. Siempre vas a terminar inquieto, siempre vas a terminar preocupado, siempre vas a estar afanado. Ves para afuera y se ve horrible. Te ves por dentro y está espantoso. Ves a Jesús y ahí está la esperanza. Ahí está. Dice, para que en mí tengáis paz. ¿Ves? Se trata de una persona. No se trata de información que tienes de una persona, se trata de una persona. Se trata de Jesús. En mí, para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿ves? Este mundo está caído, es un mundo en tinieblas. En este mundo jamás vamos a poder tener paz. Vamos a quizás pasar por momentos de tranquilidad, momentos donde las cosas van a ir tranquilas, pero créeme, va a venir momentos en que la aflicción va a regresar. Y los tiempos quizás se pueden componer tantito, pero a la vuelta de la esquina está otra situación, algún acontecimiento, algo que va a traernos aflicción. Y Jesús nos los dice, ¿ves? No es sorpresa. Pero, dice, confiad, yo he vencido el mundo. O sea, ¿qué puede contra Jesús? Nada. Él venció el sistema, venció el mundo. Y otra vez, si estás del lado de Jesús, estás del lado ganador. No estás peleando para ganar. Estás luchando y estás resistiendo del lado ganador. Entonces, hermanos, tenemos que quejarnos. Si quieres quejarte, quéjate con Dios. Habla con Él. Ora. A lo mejor comienza con tu propia vida, ¿ves? Quizás nuestro país quizás nos queda grande. Hay que partir por nosotros. Partir por nosotros, orar por las cosas que estás pasando, por las situaciones de, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Qué es lo que el Señor me quiere mostrar? ¿Ves? Vamos a ver el próximo miércoles que Dios quiere mostrarle algo a Habacuc. Que Él no ha considerado, que no ha visto, no está en su ecuación todavía, ¿ves? Pero tenemos que comenzar orando, buscando la dirección de Dios. Entendiendo de que Él nos tiene algo que decir. Y Él tiene algo que decir también para este país. Para la gente que está a nuestro lado, ¿ves? Acuérdate que Jesús nos dio la gran comisión y somos testigos de Jesús y es un privilegio servir al Señor. Es una oportunidad, es una responsabilidad, pero es un privilegio que en ese lugar donde tú estás, Dios te quiere usar y te puede usar, ¿ves? Es así cuando las tinieblas empiezan a retroceder. ¿Qué es lo que a veces hemos hecho como cristianos? Nosotros estamos retrocediendo. Nosotros nos estamos echando para atrás. Nosotros no estamos creando esta subcultura cristianoide, donde todo es cristiano, donde solo nos juntamos con cristianos, donde es una escuela cristiana, donde es un café cristiano, donde es un restaurante cristiano, es una radio cristiana, es una televisión cristiana. Y no estoy diciendo que eso esté mal. Pero si solo estamos entre nosotros, ¿cuándo estamos afuera? ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo? Estamos retrocediendo. Y el mundo está avasallando, la tiniebla está avanzando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ves? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que venir a Jesús, venir a Él.